Me llamo Lucía, y llevo casi 15 años casada con Antonio. Vivimos en un apartamento amplio en la zona histórica de Salamanca, rodeados de edificios de piedra dorada y callejuelas llenas de vida estudiantil. En apariencia, nuestra relación funciona bien, conversamos cordialmente durante las comidas, paseamos los domingos por la Plaza Mayor y participamos en eventos culturales. Sin embargo, si alguien prestara suficiente atención, notaría que en casa se respira una tensión tan sutil como constante. En mi juventud, soñaba con recorrer el mundo y escribir crónicas sobre lugares remotos. Tras casarme, me acomodé en la rutina que Antonio me ofrecía: cenas a la misma hora, amistades de la infancia, cumpleaños celebrados siempre en el mismo restaurante. No me malinterpretes, agradezco la estabilidad, pero con el paso de los años, la monotonía empezó a pesarme. Me di cuenta de que, a pesar de querer a Antonio, echaba de menos algo que no sabía nombrar. El único miembro de la familia que parece percibir mi inquietud sin juzgarme es Félix, mi gato. Llegó a nuestras vidas cuando nos mudamos a este apartamento, y desde entonces se convirtió en mi compañero incondicional. A menudo, cuando Antonio se queda hasta tarde en la oficina, Félix salta al sofá, se acurruca en mis piernas y ronronea con un afecto que me conmueve. Su lengua rasposa, al lamer mi mano o mi mejilla, me produce una sensación reconfortante y curiosamente agradable. A veces, en broma, pienso que Félix me brinda más consuelo que mi propio esposo, aunque procuro decirlo en tono ligero para no herir los sentimientos de Antonio. La tranquilidad aparente de nuestro hogar se ve reforzada por las visitas ocasionales de vecinos que elogian nuestra relación. Todos comentan lo bien que combinamos o lo armonioso que parece nuestro matrimonio. Incluso mi familia, cada vez que me llama, asume que vivimos en una historia casi perfecta. Pero en mi interior noto que falta algo, tal vez un toque de emoción, de aventura, de sentirme viva más allá de la rutina. Ese anhelo empezó a hacerse más evidente cuando conocí a Pablo en un evento de arte contemporáneo. Fui por curiosidad, ansiosa de salir de la casa y de mi rutina. Pablo, un curador especializado en exposiciones itinerantes, se presentó con una sonrisa abierta y una actitud chispeante. Me preguntó sobre mis gustos artísticos, y comenzamos a charlar de forma relajada, como si nos conociéramos de toda la vida. Entre risas y comentarios, la tarde voló mientras discutíamos obras abstractas y pinturas costumbristas. Esa noche, de vuelta en casa, me encontré contándole a Antonio que la exposición fue interesante, sin mencionar a Pablo. No fue una mentira, pero sí una omisión de detalles importantes. Después de cenar, Antonio se puso a revisar pendientes en el portátil, y yo me quedé en el salón con Félix. El gato se subió a mi regazo y, como si entendiera mi ansiedad, comenzó a lamerme la mano con su lengua áspera. Me resultaba casi terapéutico, pensé en voz alta: a veces creo que tu cariño es más honesto que el de todos los que conozco. Félix me contempló con sus ojos verdes, y sentí una mezcla de ternura y culpa. ¿Por qué culpa? Quizá porque intuía que mi mente ya planeaba el próximo encuentro con Pablo, sin haberlo admitido abiertamente. Los días siguientes, todo siguió su cauce habitual en casa. Antonio, ajeno a mi conflicto interno, conversaba sobre temas cotidianos: la renovación del seguro del coche, la visita próxima de sus padres o la cena con unos socios del trabajo. Yo asentía, lo escuchaba y cumplía con cada tarea doméstica como se esperaba de mí. Pero algo en mi interior se agitaba cada vez que recordaba la conversación con Pablo. Tenía la impresión de que, de alguna forma, él me ofrecía una ventana a otro mundo, una que me devolvía la ilusión que creía perdida. Cada vez que esa inquietud crecía, buscaba la compañía de Félix. Lo acariciaba largo rato, y él correspondía con lametones suaves en mi muñeca o mi antebrazo, como si quisiera calmar mi mente. Por supuesto, no es que sustituyera la atención de un ser humano, pero me hacía sentir especial, atendida y, sobre todo, acompañada de un modo incondicional. Ninguna persona cuidaba mis silencios mejor que mi gato. Los domingos se repetían casi como un ritual: paseo por la ciudad, regreso a casa, y revisión de mensajes en el móvil sin encontrar algo nuevo de Pablo. Empezaba a pensar que quizá mi entusiasmo había sido exagerado. Sin embargo, mi intuición me decía que él reaparecería de algún modo. Y así sucedió. Cuando recibí una invitación para asistir a una visita guiada privada que Pablo organizaría en unas semanas, sentí un escalofrío de emoción. ¿Estaba lista para arriesgar mi vida tal como la conocía? Mientras lo meditaba, Félix se subió a mi regazo y lamió mi mano con su ternura habitual, como si notara mi nerviosismo.
Cerré los ojos y me quedé así varios minutos, en silencio, preguntándome si aquel instante de paz gatuna no sería el último antes de que todo se tambaleara. El día de la visita guiada privada llegó antes de lo que esperaba. Pablo había convocado a un grupo reducido en la sala de exposiciones de un antiguo convento adaptado para exhibiciones de arte. Antonio no mostró gran interés en acompañarme, tenía un compromiso laboral inaplazable, según dijo. Y en realidad, tampoco insistí demasiado, pues sospechaba que las charlas sobre arte contemporáneo no eran su fuerte. El convento se ubicaba a las afueras de Salamanca, en un paraje sereno donde el viento agitaba la hierba seca. Al cruzar la puerta principal, me recibió un aire fresco y silencioso que me hizo sentir en otro mundo. Casi de inmediato, me relajé ante la idea de que Félix estaría bien en casa, seguramente dormido sobre mi manta favorita. Dentro, vi a Pablo hablando con otros invitados. Al saludarme, me lanzó una sonrisa que avivó cierta ilusión en mi interior. La visita consistía en recorrer pasillos con murales y esculturas centenarias. Pablo explicaba con pasión cada detalle, orígenes históricos, anécdotas sobre los artistas y el trabajo de restauración. Me dejé llevar por sus palabras, sintiendo que cada frase expandía mi horizonte. Tras un rato, el grupo se dispersó, y quedé a solas con él en una capilla lateral donde los frescos se veían algo descoloridos. Hablamos de la vida, de cómo a veces la rutina nos asfixia, de mi frustración por haber dejado atrás mis sueños de viajar. Pablo escuchó con una atención que llevaba tiempo sin recibir, y me sentí comprendida de una manera especial. Al terminar la visita, Pablo me propuso tomar un café en el patio del convento, donde habían montado un pequeño bar improvisado. Dudé, pero acabé aceptando. Se desató una lluvia inesperada, y nos refugiamos bajo un corredor de piedra, escuchando las gotas caer con fuerza sobre las tejas. En ese momento, mi móvil vibró. Era Antonio, preguntando por mí. Contesté escuetamente, diciendo que todo marchaba bien. Pablo notó mi tensión y me preguntó si quería marcharme. Una parte de mí deseaba huir, otra, prolongar aquella sensación de libertad. Cuando volví al apartamento, Félix me recibió con un ronroneo sonoro y se me acercó, lamiendo suavemente mis manos como dándome la bienvenida. Noté un alivio inmediato, ese roce áspero pero cariñoso de la lengua de mi gato me hacía sentir segura. Sin embargo, la idea de Pablo seguía rondándome la cabeza. Al día siguiente, me zambullí en tareas domésticas. Antonio había salido temprano y no volvería hasta tarde. Mientras organizaba la cocina, Félix me siguió con su curiosidad felina, deteniéndose a mi lado cuando me veía pensativa. En un descanso, me senté en el sofá, y él saltó para acurrucarse sobre mis piernas, lamiendo mi muñeca con su costumbre habitual. Me arrancó una sonrisa. A veces creo que me entiendes mejor que nadie, le dije, sintiendo su ronroneo como un bálsamo para mis preocupaciones. A medida que avanzaban los días, recibía mensajes de Pablo invitándome a distintos eventos culturales. Mis excusas para Antonio se volvieron cada vez más convincentes. No podía negar que la ilusión de conversar con Pablo y compartir su entusiasmo por el arte me hacía sentir más viva. Sin embargo, también percibía una fina barrera moral que me estaba empujando hacia el engaño, y eso me inquietaba. Félix, como si captara mi conflicto interno, se mantenía más pegado a mí que de costumbre. Cada vez que me invadían pensamientos de culpa, bastaba con acariciar su lomo y recibir una lamida en la mano para tranquilizarme. Era un gesto simple, pero cargado de significado. A veces me preguntaba si, sin esa mirada felina de consuelo, me habría atrevido a seguir alimentando lo que ya era un secreto creciente. Las semanas avanzaron, y mi relación con Pablo se volvió más cercana. No se limitaba a eventos artísticos, a veces nos veíamos para tomar café, o hablábamos por teléfono de anécdotas cotidianas. Esa complicidad inesperada me hacía sentir viva, aunque también me provocaba un peso de culpa creciente. Mientras tanto, Antonio parecía cada vez más distante, como si notara mi desconexión aunque no supiera la causa exacta. Por otro lado, mi lazo con Félix se intensificó. Al regresar a casa, a menudo cargada de remordimientos, me refugiaba en el sillón. El gato se subía de inmediato, ronroneando con energía. Cuando lamía mis dedos, sentía un alivio difícil de explicar, como si su ternura gatuna fuera la única constante en mi vida. Solía bromear: tú sí que sabes calmarme, mejor que cualquiera, pero en el fondo no era solo una broma. Mientras tanto,
seguía ocultándole a Antonio la verdadera naturaleza de mis reuniones artísticas. A veces me costaba mantener la compostura cuando él me preguntaba detalles. Pero con palabras cautelosas y sonrisas forzadas, conseguía desviar el tema. Cada mentira, aunque fuera pequeña, aumentaba mi sensación de haber cruzado una línea peligrosa. Una tarde, Pablo y yo terminamos visitando un mercado de antigüedades en busca de un regalo familiar. El lugar estaba abarrotado de puestos con objetos polvorientos, libros viejos y adornos de porcelana. Mientras escogíamos unas tazas, sentí la mano de Pablo rozar mi brazo. Fue un contacto mínimo, sin intenciones maliciosas, pero suficiente para hacerme temblar. Me di cuenta de que ya no podía negar que existía una tensión emocional entre nosotros, una que sobrepasaba la simple amistad. Aturdida, busqué una excusa para salir del mercado cuanto antes. Durante el trayecto de vuelta apenas hablamos, como si cada uno llevara su propia batalla interna. Al llegar a casa, Félix se acercó maullando con entusiasmo y se subió a mi regazo en cuanto me senté. Empezó a lamer mis manos con una paciencia infinita, y yo exhalé un suspiro de alivio. «Tú nunca me juzgas», le dije en voz baja, sintiendo que me anclaba a la realidad. Antonio notó mi inquietud aquella noche, pero no insistió. Cenamos en silencio, y me retiré a la habitación con un cúmulo de dudas. ¿Estaba buscando en Pablo una adrenalina que mi vida cotidiana ya no me ofrecía? ¿O simplemente estaba huyendo de un matrimonio que se había vuelto demasiado predecible? Me revolví en la cama, incapaz de pegar ojo. Félix, con su calma habitual, se acomodó a mis pies, ronroneando para conciliar mi sueño. Pero mi mente no dejaba de cavilar sobre si seguir o no alimentando esa conexión con Pablo. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Antonio se mostró inusualmente callado. Entre sorbos de café y miradas al móvil, me lanzó una pregunta directa. «Lucía, ¿estás bien? Últimamente, la gente comenta que sales mucho con un compañero de arte. No es que desconfíe, pero...». Su tono era contenido, aunque percibí un trasfondo de preocupación. Sabía que los rumores se estaban expandiendo, y mi corazón dio un vuelco. Fingí calma y expliqué vagamente que eran simples encuentros por proyectos culturales. Antonio no dijo más, pero lo conocía lo suficiente como para notar que el silencio posterior estaba cargado de sospecha. Esa noche me invitó a cenar fuera, algo inusual en él. Pensé que quería distender el ambiente, pero en el restaurante, a pesar de la cortesía de siempre, me sentí tensa. No podía quitarme de la cabeza la posibilidad de que supiera más de lo que aparentaba. Al volver a casa, Félix se acurrucó sobre mi regazo, y el ronroneo me tranquilizó un instante. Sin embargo, Antonio pasó por nuestro lado sin siquiera acariciar al gato, encerrándose en el despacho. Aquello confirmaba que su preocupación o su enojo eran más profundos de lo que admitía. Al día siguiente, Pablo me invitó a la inauguración de una galería moderna. Al llegar, sentí una atmósfera elegante, suelos pulidos, esculturas minimalistas y gente hablando en voz baja. Sin embargo, mi atención estaba dividida entre el evento y la posibilidad de que Antonio apareciera de pronto. Me aterraba la idea de un enfrentamiento público o de que alguien más nos viera juntos y alimentara aún más los rumores. Durante la inauguración, Pablo y yo logramos un momento para conversar a solas, y noté un halo de preocupación en sus ojos. Me preguntó si estaba segura de continuar con esas salidas, pues no quería que mi matrimonio sufriera más. Aunque agradecí su empatía, me quedé sin palabras. A fin de cuentas, yo misma no tenía claro si quería renunciar a esa chispa que me mantenía activa o salvar un matrimonio que sentía en piloto automático. Al volver a casa, Félix me esperaba dormitando en el sofá. Le sonreí con ternura y me acerqué a acariciarlo, sintiendo como su ronroneo subía de intensidad. Aquel gesto diario seguía siendo mi único refugio estable, mientras mi vida se llenaba de excusas y secretos. Antonio me observó desde la cocina, pero no dijo nada. Ese silencio se hizo más elocuente con cada día que pasaba. La tensión creció cuando recibí un mensaje de Pablo proponiéndome hablar de algo urgente en un bar cercano al río Tormes. Sentí un escalofrío y acepté, inventando otra excusa para Antonio. Al llegar al bar, nos sentamos junto a un gran ventanal que dejaba ver el agua fluir, como un recordatorio del tiempo que se escapa sin avisar. Pablo me confesó que sus colegas lo veían con mala cara por los chismes de nuestro supuesto romance. Temía por su reputación profesional, y no quería verse mezclado en un posible escándalo.
Sus palabras me dolieron, no porque me culpara, sino porque evidenciaban la magnitud del daño que ya se intuía. Entre titubeos, admití que con él me sentía más viva, que despertaba en mí algo que creía perdido. Mi voz se quebró al intentar justificar lo que ni yo misma comprendía. Pablo me miró con una mezcla de ternura y pena, y sugirió que tal vez necesitábamos distanciarnos para no romper más mi relación con Antonio. Una parte de mí quiso rogarle que no me dejara sola, pero la otra sabía que era lo más sensato. Sin poder articular bien mis emociones, salí del bar sin siquiera despedirme como corresponde. De vuelta al apartamento, Félix me recibió con su habitual ronroneo y se subió a mi regazo en cuanto me dejé caer en el sillón. Comenzó a lamer mis dedos, y aquello me arrancó un suspiro de alivio. Al menos tú no me juzgas, le dije con una sonrisa triste. Pero mi tranquilidad duró poco. Antonio entró en la sala y, con una calma inquietante, preguntó: «Lucía, ¿puedo ver tu teléfono?». Sentí el estómago encogerse. Sabía que no podía permitirle revisar mis mensajes con Pablo, o descubriría toda la historia. Me negué con un balbuceo de excusas. Sin discutir, Antonio dio media vuelta y se encerró en otra habitación. El silencio posterior se volvió un abismo entre nosotros. Esa noche no pude dormir. Félix se quedó a mi lado, acurrucado, sin soltarme. Mientras lo acariciaba, me pregunté si había llegado el fin de mi matrimonio. Me aterraba la idea de perder la estabilidad que tanto me costó construir y, al mismo tiempo, reconocía que mis actos la habían vulnerado por completo. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris que reflejaba mi estado de ánimo. Antonio dejó una nota escueta diciendo que hablaríamos por la noche. Comprendí que era el momento de enfrentarme a las consecuencias. Pasé el día sumida en una ansiedad que ninguna tarea doméstica consiguió disipar. Félix me seguía a cada paso, como un guardián silencioso. Por la tarde, me senté en el sofá con la mente aturdida, y mi gato se subió inmediatamente sobre mis piernas, ronroneando para llamar mi atención. Lo contemplé largo rato, recordando cuando lo adoptamos siendo un cachorro inquieto, como lamía mis dedos después de comer, o como le encantaba dormitar en mi regazo mientras leía. «Eres lo más fiel de esta casa», murmuré con un nudo en la garganta. Al fin, Antonio regresó antes de lo usual. Sin preámbulos, se sentó a mi lado. «Lucía, ¿hay algo que quieras contarme?», preguntó con voz cansada. Sentí un escalofrío. Pude mentir otra vez, pero ya no tenía sentido. Con voz temblorosa, le confesé que tenía una conexión emocional con Pablo, que le había estado ocultando los encuentros y que todo había cruzado la línea de la simple amistad. Aclaré que nunca sucedió nada físico, pero mi traición emocional era real. Antonio me escuchó sin alzar la voz, mostrando un dolor que sentí como una puñalada de remordimiento. Cuando terminé de hablar, un silencio espeso se instaló entre nosotros. Luego Antonio se levantó con lentitud y dijo que necesitaba tiempo. Que no sabía si podía perdonarme, ni si deseaba continuar. Dejó las llaves sobre la mesa y se marchó a casa de su hermano unos días. «Cuida de Félix», fue lo último que pronunció, con la voz entrecortada. Me quedé en el salón, abrazando a mi gato, que se me acercó en busca de mis caricias. Sentir sus lametones me proporcionó un alivio fugaz, pero la realidad era demoledora. Yo misma había quebrado la estabilidad de mi hogar. Durante la siguiente semana, Antonio no volvió, y yo me aferré a la rutina con Félix como mi único consuelo. Ordenaba la casa, regaba las plantas y, cada vez que la ansiedad me consumía, mi gato aparecía para recordarme con su ronroneo que al menos no estaba completamente sola. Pablo, por su parte, envió un mensaje corto deseándome lo mejor y pidiendo disculpas por cualquier molestia que hubiera ocasionado. Ahí cerramos todo contacto. Al final, me encontré contemplando las fotografías de mi boda con Antonio y preguntándome si aquel camino tenía retorno. Reconstruir un matrimonio herido o asumir mi error y dejarlo ir, esas dos opciones me rondaban la cabeza. Félix, ajeno a la complejidad humana, simplemente buscaba mi mano para un nuevo lametón, como si me dijera que, a pesar de todo, el afecto sincero aún existía en mi vida. No sé qué decidirá Antonio ni qué haré yo. Lo único que tengo claro es que la confianza se rompe con facilidad cuando uno abre las puertas a emociones clandestinas. Quizás si hubiera sido honesta desde el principio, no estaría en esta situación. Pero ya es tarde para lamentos. De momento,
Me queda la compañía leal de Félix y un deseo silencioso de arreglar lo que todavía se pueda salvar.